Los pasillos del Palacio de Buckingham resonaban con un silencio inquietante aquella mañana de octubre. Guillermo caminaba con paso firme hacia los aposentos privados de su padre, llevando en sus manos un sobresellado que había encontrado en el escritorio de Camila la noche anterior. Sus nudillos estaban blancos por la tensión, y su mandíbula apretada revelaba la tormenta que se gestaba en su interior. La relación entre el príncipe de Gales y su madrastra siempre había sido compleja, marcada por una cortesía forzada que ocultaba años de resentimiento y desconfianza mutua. Desde que Carlos ascendió al trono tras la muerte de la reina Isabel, Camila había asumido un papel cada vez más prominente en las decisiones de la corona, algo que no había pasado desapercibido para los ojos atentos de Guillermo. El sobre contenía documentos que revelaban una serie de reuniones secretas entre Camila y varios miembros influyentes del Parlamento, así como correspondencia con antiguos asesores reales que habían sido discretamente contactados durante los últimos meses. Las cartas, escritas con la letra elegante pero calculadora de la reina consorte, detallaban un plan meticulosamente diseñado para consolidar su influencia, eventualmente reclamar una posición de poder que tradicionalmente no correspondía a su rango. Guillermo se detuvo frente a la puerta dorada de los aposentos reales. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría para siempre la dinámica familiar y podría desencadenar una crisis constitucional sin precedentes. Sin embargo, su lealtad hacia la institución monárquica y hacia el futuro de la corona británica pesaba más que cualquier consideración personal. Al entrar en la habitación, encontró a su padre revisando documentos oficiales mientras tomaba su té matutino. Carlos levantó la vista con una sonrisa que se desvaneció inmediatamente al percibir la expresión grave de su hijo mayor. La tensión en el aire era palpable, como si el destino mismo estuviera conteniendo la respiración. Guillermo colocó el sobre el escritorio de caoba sin pronunciar palabra. Carlos lo miró con curiosidad antes de abrirlo, pero su expresión cambió dramáticamente conforme leía el contenido. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente, y el color se desvaneció de su rostro cuando comprendió las implicaciones de lo que tenía frente a él. La primera carta revelaba que Camila había estado organizando encuentros privados con Lord Halifax, el influyente presidente de la Cámara de los Lores, discutiendo la posibilidad de modificar ciertos protocolos de sucesión que podrían beneficiar su posición futura. La segunda carta, aún más comprometedora, mostraba su correspondencia con Lady Pemberton, una historiadora constitucional conocida por sus teorías controvertidas sobre los derechos de las reinas consortes. Carlos cerró los ojos por un momento, como si estuviera tratando de procesar la magnitud de la traición que acababa de descubrir. Durante décadas, había defendido a Camila contra las críticas y había luchado por su aceptación en la familia real. Ahora, enfrentaba la posibilidad de que la mujer por la que había sacrificado tanto estuviera tramando secretamente contra la misma institución que él representaba. Guillermo observaba a su padre con una mezcla de compasión y determinación. Sabía que este momento definiría no solo el futuro de su relación familiar, sino también el destino de la monarquía británica. Las acciones de Camila no eran simplemente una cuestión de ambición personal. Representaban una amenaza directa a los principios fundamentales sobre los que se sustentaba la corona. El silencio se extendió entre padre e hijo, cargado de años de tensiones no expresadas y lealtades divididas. Carlos finalmente levantó la vista hacia Guillermo, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de dolor, traición y la terrible comprensión de que tendría que tomar una decisión que cambiaría el curso de la historia real para siempre. La confrontación que siguió a aquella revelación matutina sacudió los cimientos mismos del Palacio de Buckingham. Carlos, con los documentos aún temblando en sus manos, llamó inmediatamente a su secretario privado para cancelar todas sus citas del día. La expresión en su rostro había pasado del shock inicial a una determinación fría que Guillermo raramente había visto en su padre. Camila fue convocada a los aposentos reales bajo el pretexto de una reunión rutinaria sobre el próximo tour real por Escocia. Cuando entró en la habitación con su habitual compostura elegante, no esperaba encontrarse con la atmósfera cargada de tensión que la recibió. Guillermo permanecía de pie junto a la ventana, observando los jardines del palacio, mientras Carlos la esperaba sentado tras su escritorio, con los documentos comprometedores dispuestos meticulosamente frente a él. La reacción inicial de Camila fue de negación absoluta. Con la habilidad política que había perfeccionado durante décadas de vida pública, intentó desestimar los documentos como malentendidos o correspondencia sacada de contexto. Sus explicaciones fluyeron con la fluidez de alguien acostumbrado a navegar aguas turbulentas, argumentando que sus reuniones con miembros del Parlamento eran simplemente parte de sus deberes como reina consorte. Sin embargo,
Guillermo había hecho su tarea meticulosamente. Durante las semanas previas al descubrimiento, había estado recopilando evidencias adicionales con la ayuda discreta de su equipo de seguridad personal. Tenía registros de llamadas telefónicas, fotografías de encuentros secretos en clubes privados de Londres, y testimonios de empleados de palacio que habían presenciado conversaciones comprometedoras. La estrategia de Camila era más sofisticada de lo que inicialmente parecía. Había estado trabajando para establecer un precedente constitucional que le permitiría ejercer una influencia real y duradera en las decisiones de la corona, incluso en el caso de que Carlos abdique o fallezca antes de lo esperado. Sus contactos en el Parlamento estaban explorando la posibilidad de crear una nueva posición para las reinas consortes, una que les otorgaría poderes ejecutivos en ciertas circunstancias específicas. El plan incluía la modificación sutil de varios protocolos reales que habían permanecido inalterados durante siglos. Camila había identificado lagunas legales en la Constitución británica que podrían ser exploradas para expandir su autoridad más allá del papel ceremonial tradicionalmente asignado a las esposas de los monarcas. Su visión era crear un sistema donde la reina consorte pudiera actuar como regente en situaciones específicas, estableciendo un precedente que alteraría fundamentalmente el equilibrio de poder dentro de la monarquía. Carlos escuchó las explicaciones de su esposa con una expresión cada vez más sombría. La mujer que había amado durante décadas, por la que había enfrentado escándalos y crisis públicas, estaba revelándose como una estratega política cuyas ambiciones superaban cualquier cosa que él hubiera imaginado. La traición no residía solamente en sus acciones secretas, sino en la forma calculada en que había mantenido estas actividades ocultas mientras profesaba su lealtad y devoción hacia él y hacia la institución monárquica. Guillermo finalmente se giró desde la ventana para enfrentar directamente a Camila. Sus palabras fueron medidas pero implacables, detallando cada una de las evidencias que había recopilado y exponiendo las contradicciones en sus explicaciones. Le presentó copias de emails intercambiados con consultores constitucionales extranjeros, incluyendo correspondencia con expertos en monarquías europeas que habían asesorado sobre métodos para expandir la influencia de las reinas consortes en sus respectivos países. La compostura de Camila comenzó a resquebrajarse bajo el peso de las evidencias. Sus negaciones se volvieron menos convincentes, y finalmente, en un momento de frustración, reveló parcialmente sus verdaderas motivaciones. Argumentó que había dedicado su vida entera a servir a la corona y que merecía un reconocimiento y una posición que reflejara sus contribuciones. Sus palabras revelaron una ambición que había permanecido cuidadosamente oculta durante años, una sed de poder que había estado creciendo silenciosamente en las sombras del protocolo real. La discusión se intensificó cuando Camila intentó justificar sus acciones como necesarias para la modernización de la monarquía. Sostenía que las instituciones reales necesitaban evolucionar para mantenerse relevantes en el siglo XXI, y que su plan representaba una oportunidad para fortalecer la corona mediante la inclusión de perspectivas femeninas en posiciones de verdadero poder. Sin embargo, sus argumentos sonaban huecos frente a la evidencia de secretismo y manipulación que había caracterizado sus actividades. La crisis alcanzó su punto culminante cuando Guillermo reveló la pieza más devastadora de evidencia que había estado guardando para el final. Durante sus investigaciones, había descubierto que Camila había estado en comunicación secreta con representantes de medios internacionales, preparando una campaña mediática coordinada que presentaría su nuevo papel como una evolución natural y necesaria de la monarquía británica. Los documentos mostraban un plan detallado para filtrar información específica a periodistas seleccionados, creando una narrativa pública que justificaría y normalizaría su ascensión al poder. Había identificado a figuras influyentes en el periodismo británico e internacional que estarían dispuestas a promover su causa a cambio de acceso exclusivo y entrevistas privilegiadas. La estrategia incluía la publicación gradual de artículos de opinión que cuestionarían la relevancia de las estructuras monárquicas tradicionales y propondrían reformas que beneficiarían directamente su posición. Carlos se levantó lentamente de su silla, la traición grabándose profundamente en las líneas de su rostro. Durante décadas, había protegido a Camila de las críticas públicas y había trabajado incansablemente para ganar la aceptación del pueblo británico hacia su matrimonio. Ahora descubría que ella había estado manipulando secretamente esa misma opinión pública para sus propios fines políticos. La conversación tomó un giro aún más dramático cuando Guillermo reveló que había interceptado comunicaciones que sugerían que Camila había estado sondeando discretamente el apoyo de ciertos miembros de la Commonwealth. Había establecido contactos con representantes diplomáticos de Canadá, Australia y Nueva Zelanda,
explorando la receptividad de estos países hacia cambios constitucionales que podrían afectar la estructura de la monarquía a nivel internacional. Estas revelaciones transformaron lo que inicialmente parecía una conspiración doméstica en una amenaza de proporciones internacionales. Las implicaciones constitucionales se extendían mucho más allá de las fronteras británicas, potencialmente desestabilizando las relaciones de la corona con los países de la Commonwealth que reconocían al monarca británico como su jefe de Estado. Camila, enfrentada con evidencias irrefutables, finalmente abandonó sus negaciones y adoptó una postura defensiva más agresiva. Argumentó que sus acciones estaban motivadas por una genuina preocupación por el futuro de la monarquía en un mundo cambiante. Sostenía que las instituciones que se negaban a evolucionar estaban destinadas a la obsolescencia, y que su plan representaba una oportunidad para que la corona británica liderara una transformación que otras monarquías europeas eventualmente tendrían que seguir. Sus argumentos revelaron una comprensión sofisticada de las presiones políticas y sociales que enfrentaba la monarquía moderna. Había estudiado meticulosamente las crisis que habían afectado a otras casas reales europeas y había identificado patrones que, según su análisis, indicaban la necesidad de reformas proactivas para asegurar la supervivencia a largo plazo de la institución monárquica. Sin embargo, Guillermo contraatacó señalando que el problema fundamental no residía en sus objetivos declarados, sino en los métodos secretos y manipuladores que había empleado. La confianza, argumentaba, era el fundamento sobre el cual se sustentaba toda la estructura de la monarquía constitucional. Al actuar en secreto y engañar tanto a su esposo como al resto de la familia real, Camila había socavado precisamente los valores de transparencia y honestidad que la institución necesitaba para mantener la confianza pública. El enfrentamiento se intensificó cuando Carlos finalmente encontró su voz después de permanecer en silencio durante gran parte de la confrontación. Sus palabras fueron medidas pero cargadas de una emoción que raramente permitía que otros vieran. Expresó no solo su decepción por las acciones de Camila, sino también su dolor personal por la traición de la persona en quien más había confiado. Carlos reveló que había comenzado a sospechar que algo estaba ocurriendo cuando notó cambios sutiles en el comportamiento de Camila durante los últimos meses. Sus ausencias inexplicadas, sus reuniones privadas que no aparecían en ninguna agenda oficial, y su creciente insistencia en participar en decisiones tradicionalmente reservadas para el monarca habían comenzado a generar dudas en su mente. La situación se volvió aún más tensa cuando Guillermo planteó la pregunta que todos habían estado evitando. ¿Qué acciones debían tomarse ahora que la conspiración había sido expuesta? Las implicaciones legales y constitucionales de las actividades de Camila eran complejas y sin precedentes. No existían protocolos establecidos para manejar una situación donde la reina consorte había estado involucrada en actividades que podrían considerarse traición a la corona. La habitación se llenó de un silencio tenso mientras los tres consideraban las opciones disponibles. Carlos enfrentaba la posibilidad de tener que tomar medidas disciplinarias contra su propia esposa, mientras Guillermo calculaba las implicaciones a largo plazo para la estabilidad de la sucesión. Camila, por su parte, parecía estar evaluando si tenía alguna carta más que jugar o si había llegado el momento de aceptar la derrota de sus ambiciones secretas. La resolución de la crisis llegó de una manera que nadie había anticipado. Después de horas de deliberación privada, Carlos tomó una decisión que demostraría ser tan controvertida como definitiva. En lugar de proceder con medidas disciplinarias públicas que habrían expuesto la conspiración al escrutinio mediático y potencialmente dañado irreparablemente la reputación de la monarquía, optó por una solución que mantendría el asunto dentro de los confines del palacio. Camila sería efectivamente exiliada de cualquier participación significativa en los asuntos de Estado. Sus títulos permanecerían intactos para mantener las apariencias públicas, pero su influencia real sería completamente eliminada. Todas sus actividades futuras serían monitoreadas discretamente, y cualquier contacto con figuras políticas o mediáticas tendría que ser preaprobado y supervisado por el equipo de seguridad de Carlos. La decisión representó un compromiso pragmático entre la justicia y la estabilidad institucional. Carlos reconoció que una confrontación pública habría resultado en una crisis constitucional que podría haber debilitado permanentemente la monarquía. Sin embargo, la solución privada significaba que Camila evitaría las consecuencias legales de sus acciones mientras que la institución real mantendría su imagen pública. Guillermo inicialmente expresó reservas sobre esta aproximación, argumentando que permitir que Camila evadiera responsabilidades públicas establecía un precedente peligroso.
Sus preocupaciones se centraban en el mensaje que esto enviaría sobre la accountability dentro de la familia real y la posibilidad de que comportamientos similares pudieran repetirse en el futuro si las consecuencias no eran suficientemente severas. Las negociaciones entre padre e hijo se extendieron durante días, con múltiples sesiones privadas donde exploraron alternativas y analizaron las implicaciones a largo plazo de cada curso de acción posible. Guillermo propuso varias modificaciones al plan de Carlos, incluyendo la implementación de nuevos protocolos de transparencia que requerirían que todos los miembros de la familia real divulgaran sus contactos políticos y actividades relacionadas con asuntos de Estado. Durante este periodo, Camila adoptó un perfil deliberadamente bajo, cancelando apariciones públicas bajo el pretexto de problemas de salud menores. Su equipo de comunicaciones trabajó discretamente para gestionar las especulaciones mediáticas sobre su ausencia, atribuyendo su retiro temporal a fatiga y la necesidad de descanso tras un periodo particularmente intenso de compromisos reales. Sin embargo, la resolución aparente de la crisis no eliminó las tensiones subyacentes que había expuesto. La relación entre Carlos y Camila había sido fundamentalmente alterada por las revelaciones. La confianza que había sido la base de su matrimonio durante décadas había sido irreparablemente dañada, y ambos se encontraron navegando una nueva realidad donde cada interacción estaba cargada de sospechas no expresadas y resentimientos ocultos. Guillermo emergió de la crisis con una comprensión más profunda de las complejidades del poder real y las amenazas que enfrentaba la institución monárquica en el mundo moderno. La experiencia lo había forzado a confrontar la posibilidad de que las amenazas más serias a la corona podrían venir desde dentro, desde individuos cuya proximidad al poder les proporcionaba tanto oportunidades únicas como conocimiento privilegiado sobre las vulnerabilidades del sistema. Las repercusiones de la conspiración de Camila se extendieron más allá de la familia real inmediata. Guillermo implementó discretamente nuevos protocolos de seguridad que incluían el monitoreo más estrecho de las comunicaciones de los miembros de la familia real y la creación de un pequeño equipo de confianza encargado de identificar amenazas internas potenciales antes de que pudieran materializarse. Los contactos que Camila había cultivado durante su conspiración fueron sistemáticamente identificados y neutralizados. Lord Halifax y otros miembros del Parlamento que habían participado en sus reuniones secretas fueron discretamente informados de que sus servicios ya no serían requeridos en asuntos relacionados con protocolos reales. Las conexiones internacionales fueron abordadas a través de canales diplomáticos, asegurando que cualquier información sensible compartida fuera contenida y que no se desarrollaran expectativas sobre futuros cambios constitucionales. El manejo de la crisis estableció un nuevo paradigma para la gestión interna de amenazas dentro de la familia real. La experiencia demostró tanto la vulnerabilidad de la institución a la manipulación interna como la capacidad de la monarquía para adaptarse y protegerse sin sacrificar su estabilidad pública. Meses después, cuando la situación se había estabilizado y las rutinas normales del palacio habían sido restauradas, Guillermo reflexionaba sobre las lecciones aprendidas durante aquellos días turbulentos. La conspiración de Camila había representado una amenaza existencial a la monarquía, pero también había proporcionado una oportunidad para fortalecer los sistemas internos y preparar mejor a la institución para enfrentar desafíos futuros. La relación entre Guillermo y su padre había sido profundizada por la crisis. Trabajar juntos para proteger la corona había creado un nuevo nivel de entendimiento mutuo y había establecido patrones de colaboración que servirían bien a la transición eventualmente hacia el reinado de Guillermo. La experiencia había demostrado que, a pesar de las amenazas internas y externas, la monarquía británica tenía la resiliencia y adaptabilidad necesarias para sobrevivir y prosperar en un mundo cada vez más complejo y desafiante.